Aquí estamos en el cuarto episodio de Cuestiona Todo. Mi nombre es Daniel Gallegos y hoy les voy a hablar de uno de mis temas favoritos, que es mi experiencia con la ayahuasca. Para el que no sepa qué es la ayahuasca o que no le queda todavía muy claro, porque a veces cuando sale el tema sí veo que la gente, hasta amigos míos, tienen muchas dudas, y voy a explicar primero lo que es en sí la ayahuasca. La ayahuasca es literalmente una planta que se da en el Amazonas, ya sea en Perú o en Colombia o Brasil. Ya ven que el Amazonas abarca mucho territorio y muchos países. Y ha sido usada desde hace siglos y siglos como medicina natural por nuestros ancestros para curar y sanar mente, espíritu y cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta planta de la ayahuasca? Lo que se hace es crear una bebida. Se toma una parte de la planta de la ayahuasca, que es como si fuera el tallo, y se le agrega otra planta. No es solamente la planta de la ayahuasca. Se le agrega esta planta llamada chacruna, que realmente es la que contiene el DMT, que el DMT es una sustancia que pueden investigar en internet, que solo se activa en nuestro cerebro cuando nacemos y cuando morimos. Muchos le llaman la molécula de Dios porque realmente no se explican científicamente cómo nomás se activa en esos dos procesos de nuestra vida, cuando nacemos y cuando morimos. Y otra forma de activarlo es tomando ayahuasca, que esta chacruna es la que tiene el DMT, y la planta de la ayahuasca es la que le permite al cuerpo que el DMT se active dentro de nosotros. Es por eso que se hace esta combinación. Yo primero me pregunto, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿a quién de nuestros ancestros se le ocurrió? Estaba caminando por la selva y agarrar estas plantas y combinarlas y tomárselo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo empieza esta sabiduría de usar plantas medicinales para sanar mente, espíritu y cuerpo? ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo pasó? Yo me imagino que lo he platicado con mis amigos, que antes el ser humano era muy curioso, era mucho más curioso que ahora. Realmente el ser humano tenía la conciencia muy grande y estaba encantado o asombrado por todo lo que pasaba a su alrededor, por lo desconocido. Y creo que como seres humanos, nuestros ancestros estaban muy motivados a descubrir y no tenían miedo a ir más allá, y no tenían nada que perder, y para ellos era como que todo mágico y era un universo desconocido. Y poco a poco eso se ha ido perdiendo, esas ganas de cuestionarte más y de descubrir más de la vida, de qué es esto, por qué, qué onda con las plantas, para qué sirve, qué más puede hacer, qué más puedo hacer, qué más puede pasar. El mundo está lleno de misterios, pero creo que como seres humanos nos hemos ido callando a ese misterio, nos hemos ido, como que creemos que ya hay respuestas para muchas cosas, porque precisamente es lo que han hecho las religiones, las políticas, darnos respuestas, entre comillas, y tú te quedas a gusto porque ya tienes esas respuestas y ya no quieres indagar más. Y lo que está fuera de eso que conoces, de esas respuestas que te han dado, está mal, es satánico, es del diablo, y ya no quieres saber más y te tapas los oídos, y pues la verdad eso te impide crecer y ver más allá como lo hacían antes nuestros antepasados, que no estaban limitados por estas barreras de creencias y pensamientos que a nosotros ya se nos han impuesto por los últimos siglos. Y bueno, ¿cómo viví mi primera experiencia con la ayahuasca? Yo creo que fue hace como 5 o 6 años. Yo he hecho 5 veces el ritual de la ayahuasca, yo creo que uno por año aproximadamente. Y voy a empezar a platicarles de la primera experiencia, que fue, les comentaba, hace como 5 o 6 años. Yo no sabía lo que era la ayahuasca. Los chamanes y las tribus del Amazonas y los pueblos que son fieles conocedores y creyentes de las propiedades que tiene la ayahuasca para sanar nuestro cuerpo, mente y espíritu, ellos dicen que la planta te llama, que en el momento en que tú decides hacer ayahuasca es porque la planta te llamó. A la planta le dicen la abuelita, dicen que es como una abuelita que es muy sabia y que lo sabe todo y que puede conectarte con el universo infinito, y por medio de esta planta tú puedes bajar información a tu cuerpo que era desconocida para ti hasta ese momento. Entonces,
Algo así me pasó a mí cuando tuve mi primera experiencia. Fue de la nada, una circunstancia tras otra me llevó a llegar a este lugar donde se estaba haciendo la ceremonia y yo no sabía ni qué era. Yo ni siquiera me preparé, porque generalmente se recomienda estar preparado con alimentación, con cierto tipo de ejercicios, meditación, semanas antes de la práctica de este ritual, llamémosle así. Y yo no me preparé, fue el mismo día, se dieron las cosas, yo estaba ahí. Cuando menos pensé, ya estaba con un grupo de personas. Me sentía muy cómodo porque era un ambiente muy familiar. De hecho, había papás con sus hijos chiquitos que también iban a consumir ayahuasca. Estaba el chamán que me daba muy buena energía. Todo el contexto social se veía muy cómodo. Entonces, yo iba a hacer algo desconocido. Nunca había ni siquiera escuchado sobre esto y simplemente me jalé. Dije, pues aquí a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que el chamán ya traía la bebida preparada y uno por uno fuimos pasando a beber como si fuera un shot. La bebida es así como espesa, así como cremosita y pues te la tomas, te pones enfrente del chamán. El chamán dice unas palabras que están fuera de mi entendimiento, dice también tu nombre y te tomas el shot, te vas a tu lugar, te sientas, te acuestas, lo que quieras y pues esperas a que todo el mundo se tome el shot, todas las personas que están ahí en ese momento. Y en cierto momento de la noche, una media hora después, 40 minutos después, el chamán empieza a hacer música con unos instrumentos tradicionales. Empieza esta música muy mística, muy bonita, empiezan los cantos y en ese momento en el que empieza la música es cuando yo empiezo a sentir algo. Yo hasta ese momento yo había estado acostado, normal, sin sentir nada, como diciendo, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué? No sabía lo que venía, no sabía qué iba a suceder. Y cuando el chamán empieza a tocar, como que la música empezó a entrar en mi cuerpo, pero así toda la vibración de la música, y fue como, ¡fum! Como si hubiera un agujero negro y como si traspasara ese agujero mi alma y llegas a otro lugar. Fue como que algo instantáneo en cuanto empezó a tocar la música. Y al principio dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y me quedé quieto, empecé a ver muchos colores, me sentía como si estuviera flotando, empecé a ver formas, fractales, colores. Estaba yo encantado, estaba disfrutando de lo que estaba viendo y sintiendo, me sentía como con mucha paz, simplemente disfrutando de ese momento, viendo estas figuras, viendo cómo todo pasaba enfrente de mí y no podía entender lo que estaba viviendo, pero tampoco quería entenderlo, solo estaba disfrutándolo, sintiéndolo, estaba feliz de estar en ese momento haciendo esto. Llegó un momento en que no sé cuánto tiempo había pasado que me dieron ganas de ir al baño y me levanté y ya fui, hice pipí y me fui a dar un recorrido. Estaba como que en medio de un área verde y me fui a dar un recorrido por el lugar con los ojos abiertos y ahí fue cuando me cayó el primer 20. Yo estaba viendo a las personas, no estaba muy alejado de las demás personas, de hecho había otras personas también caminando como yo y estaba entre estos árboles, había también unos animales y yo en ese momento, yo estaba consciente, digo, yo estaba caminando con mi cuerpo real en este plano, pero yo en ese momento, mi cuerpo, las plantas, el aire y a las demás personas que tenía a mi alrededor, ya no las veía como lo hacía normalmente en mi vida. Yo las veía, a esas personas, como lo comentaba en el podcast pasado, en el de ¿qué es real? Yo veía todo, a las personas, a los animales, a las plantas, al viento, lo veía como si fueran unas partículas pequeñas, como si fueran los átomos más chiquitos de los que estamos constituidos. Yo todo lo veía así, pero yo sabía diferenciar que estos átomos estaban en un árbol, que estos átomos estaban en esta persona que está haciendo el ritual conmigo. Yo sabía que esos átomos estaban en el aire. Sabía diferenciar dónde estaban cada átomo. No es como que estuviera perdido y viera puros átomos. Pero a cada cosa lo veía igual. Veía el árbol y veía mi mano. Y veía y sentía que éramos iguales. Hasta ese momento era lo más bonito que había sentido en mi vida. Fue como
entender y no necesitabas ni siquiera cuestionártelo en tu cabeza de que, ay, ¿qué está pasando? Porque no, simplemente es una sensación de que entiendes. Todos somos iguales. Esto es un sentimiento como de paz, como de armonía, de que dices, esto es la vida, o sea, esto es la vida, somos lo mismo. Como no me había dado cuenta que somos lo mismo, que yo soy lo mismo que este árbol, que estamos hechos de lo mismo. Como no había captado que neta no hay forma de que estemos hechos de cosas diferentes si las sustancias en este universo son las mismas. Y fue algo muy bonito, me dieron ganas de llorar, yo no podía creer que estuviera viviendo eso. Y bueno, toda esta noche duró como 5 horas, siguió así, siguieron pasando cosas como las que les he estado contando. Y en algún momento ya me fui a acostar otra vez y empecé a trabajar conmigo mismo, porque la ayahuasca es un trabajo interior. No sé si lo pudiera explicar bien, pero es como si una energía muy inteligente, un espíritu muy inteligente, algo que te supera a lo que tú sabías hasta ese momento, como si te estuviera inyectando información desde arriba hasta tu cabeza, y tú lo vas sintiendo y dices, como que sientes que vas entendiendo muchas cosas que en ese momento querías entender, o que hasta ese momento se te hacían imposibles de entender y que te sirven para tu vida o para avanzar un poco más en tu vida en ciertos temas que tenías atascados, y te llega ese entendimiento, y es muy bonito estarlo sintiendo y cómo te llega esa información y dices, bestia, o sea, qué fácil resolver esto que quería resolver. ¿Cómo no me había dado cuenta? Lo tenía en mis narices. Uy, se siente así como que tienes a un maestro muy grande que te está instruyendo y que te está enseñando cosas muy valiosas para tu vida. Y de verdad es un sentimiento inexplicable. De hecho, lo que vives no se puede explicar. Yo estoy intentando ponerlo en palabras, pero porque es a lo que estamos acostumbrados, y es como nos podemos comunicar con palabras y conforme lo que sabemos y conocemos. Pero en el momento en que entras a algo totalmente desconocido, donde no hay tiempo y espacio, donde las palabras son vacías, ¿cómo explicas eso en este plano? No se puede, porque es algo que aquí no existe. No podemos imaginarnos vivir sin tiempo, sin espacio y en unidad, porque no hemos llegado a eso y porque estamos muy limitados. Entonces es difícil explicarlo, pero es una experiencia sobrenatural, es una experiencia de unidad única, de amor. Al final de la sesión o del ritual, lo único que yo podía sentir en mi alma, en mi cuerpo, en mi mente, era amor. Es el amor más puro que yo haya sentido hasta ese momento. Entendí lo que era el amor. Yo estaba erróneo con lo que era el amor. Sentía ese amor, es lo más bonito que había sentido hasta ese momento. Y bueno, siguieron los días, se terminó el ritual. Cambiaron muchas cosas en mi vida ya en este plano. Entendí muchas cosas, evolucioné de muchas formas. Y al otro año, o unos meses después, decidí volver a hacerlo en el mismo lugar. Y prácticamente la experiencia fue muy diferente, pero lo que aprendí en esta segunda experiencia fue que realmente la planta, sea por el camino que te lleve, la naturaleza, siempre el mensaje final va a ser el amor. Que el amor es la respuesta a todo y que todo se puede resolver con amor, y que cualquier problema que tengamos lo podemos resolver desde el amor, y que esa es la forma en que nos vamos a sentir plenos, seguros, felices y en paz. Siempre es el mensaje, sea lo que sea como sea tu camino durante este proceso, ese es el mensaje final siempre. Y eso es algo muy bonito, de que como cada vez que te tomas esto o cada vez que lo haces, termina siendo el mismo mensaje. O sea, qué nos están queriendo decir, qué es lo que necesitamos, y realmente lo sientes que así es, porque sientes ese amor y sientes esa facilidad de que con amor puedes resolver todos esos problemas internos que traías en ese momento, y los resuelves. Es como
en este plano le llamaríamos magia, pero simplemente es conciencia pura de amor y de unidad. Y en esa segunda experiencia yo viví algo muy bonito, lo viví muy relajado. Yo sentía que yo sentía que era como un universo, yo era todo el universo. Me sentía así grande, me sentía expandido y yo veía a mi alrededor. Estaba yo en un lugar sin tiempo y sin espacio y yo veía cómo había otros universos igualitos a mí y todos estábamos conviviendo en paz y en armonía y estábamos muy felices y simplemente estábamos viviendo y disfrutando el presente y así viví las 5 horas de esa segunda vez que tomé ayahuasca. Y nuevamente, como les decía, el final, el mensaje terminó siendo el mismo de amor. La tercera vez que hice ayahuasca fue muy pesada, pero fue otro aprendizaje que, como les comento y lo voy a seguir repitiendo siempre, el mensaje final siempre es de amor, pero esta vez el camino fue muy diferente. Yo coincidí en esta ayahuasca, fue en el mismo lugar otra vez, coincidí con varios amigos y fue literalmente coincidencia. Una de ellas es una de mis mejores amigas que ya he vivido cosas muy extrañas con ella en este plano, como que muchas cosas mágicas. Y justamente me la encontré ahí hace mucho que no nos veíamos, que no nos hablábamos, y no porque estuviéramos peleados ni nada, simplemente así somos nosotros de que pues no hay por qué hablarte todos los días y cuando nos veamos nos abrazamos y nos amamos. Entonces nos encontramos ahí y había otros grupos de amigos, tal vez no tan cercanos, pero que éramos conocidos y que estábamos ahí, que íbamos a hacer el ritual. Y estuvo muy interesante porque pues hicimos todo este show que ya les conté y a mí me empezó a dar mucho frío, me desesperé, pero frío de esas de que me dio miedo que me diera como hipotermia, así, porque sentía mucho frío y me paré y le dije a uno de las personas que están encargadas ahí en la ayahuasca, les dije de que son como los guías, le dije, sabes que tengo mucho frío y tengo mucho miedo. Y me puso una chamarra y me dijo, vamos a caminar. Me estoy poniendo chinito de acordarme de ese momento porque duré yo creo como, no sé, porque no sientes el tiempo, pero tal vez unas 2 horas caminando con esta persona, con este guía. Era una persona real, pero esta persona como que también había tomado ayahuasca. Todos, hasta los guías, tienen que tomar ayahuasca. No hay alguien que esté ahí sin que la tome. Este guía estaba como que conectado, como que yo sentía que me estaba hablando, pero no desde su persona, como no desde su mortalidad, me estaba hablando como conectado con algo superior y por medio de él, ese ser superior me daba a mí estas palabras o estas respuestas. Yo estaba caminando, dando vueltas por todo el lugar, entre árboles, entre piedras, entre tierra. Y yo le decía, tengo mucho miedo, ya quiero que se acabe esto, tengo frío, tengo miedo, no quiero. Y fue una pelea interna, yo no me quería abrir a mi interior, como que yo creo que traía algo muy grande en mi interior y no quería adentrarme porque yo sabía que iba a ser una pelea muy fea y que iba a sufrir. Porque para sanar a veces hay que sufrir, hay que enfrentar esos miedos que tenemos y yo creo que yo no quería en ese momento y yo le decía, es que no, por favor, ya ayúdame. Y él me decía, es que no hay vuelta atrás, ya lo hiciste, ahora tienes que luchar, por eso estás aquí, esa es la prueba. Y hace cuenta que estábamos caminando y él me empezó a decir, ok, Daniel, escúchame bien, me dijo. Y en eso íbamos caminando, yo le decía, es que tengo miedo, me dijo, cálmate y escúchame. Me dice, respira. Quiero que sepas, Daniel, que esto es un juego, me empezó a decir. Esto es un juego, imagínate que estás jugando, que tienes el control de un juego de video. Tú eres el que tienes este control de tu vida, de este juego. Literalmente me dice, abre los ojos, voltea. No se te hace que esto es un juego, Daniel. Y yo abrí los ojos y volteé y fue como que dije, no manches, o sea, la vida es un juego totalmente, no sé, me estaba estallando la cabeza y él me seguía hablando, me decía, entonces, el único que puede detener este miedo eres tú, me dice.
Tienes que buscar el poder que tienes de cambiar las cosas y cambia ese miedo. Quítalo, mándalo, tíralo por un agujero y entra en valentía, pero yo no puedo hacerlo por ti, dice. Tú eres el único que puede. Y no sé cómo le hice, yo fue como que en mi cabeza estaban un chorro, tenía muchas ondas en la cabeza, me empezó a recorrer mucha energía y yo dije, yo soy el causante de esto, yo lo puedo arreglar y fue como mágico. En un segundo dejé de tener miedo, dejé de tener frío, empecé a tener paz, respiré y le dije, me quiero parar porque estábamos caminando. Ya entendí todo, ya lo logré. Y me dijo, eso es todo, me dice. Yo sabía que lo ibas a lograr rápido. Y yo sabía que esas palabras no eran de esta persona mortal. Yo sabía que era una conexión que algo más allá le mandaba. Y es lo que yo sentía en ese momento. Y me decía, ya lo lograste, me dice. Y yo, no manches, me sentía como que literal en un juego. Y me dijo, ahora tu reto de esta noche, me dice, es buscar a alguien que le esté pasando lo mismo. Y yo, ¿cómo? Y empecé a caminar y a la primera que me encuentro es a mi amiga, a esta que les digo que es de mis mejores amigas. Me la encontré llorando, así tirada en el piso. Bueno, recargada como en una piedra en el piso. Y le digo, ¿qué tienes? Y me dijo, es que tengo mucho frío y tengo mucho miedo, ya quiero que se me quite. Me dijo lo mismo que yo había pensado hace rato. Entonces yo la levanté y le dije, vamos a caminar. Y para no hacerla tan larga, yo empecé a hacer con ella lo mismo que hicieron conmigo. O sea, me empezó a llegar esta información y yo la escupía. Yo le decía, es que tú tienes el poder de esto y tú puedes, bla, bla, bla. Es un juego. Y ella rápidamente fue como que, ¡fum! Hizo su trabajo interno y me dijo, ya. Así, y eso yo no lo estaba pensando. Todo lo que yo le dije es algo que no salió de mí, salió de algo, no sé de dónde. Y en eso los dos íbamos caminando. Y yo le dije, vamos a buscar a alguien que necesite aprender esto. Y podría hablar mucho de esto, pero lo voy a cortar diciendo que mi amiga y yo seguimos caminando y nos encontramos a otra amiga que estaba en la misma situación en la que habíamos estado nosotros. Y ahora nos tocó entre los dos apoyarla y fue así como una cadenita en la que todos nos estábamos apoyando y ayudándonos a levantar y fue algo muy bonito, fue un aprendizaje muy grande y bueno, es algo que yo no puedo creer que yo haya vivido algo así. No puedo creer que exista en la naturaleza algo que te haga vivir esas experiencias y que te haga tener tanto aprendizaje. Yo creo en estas plantas medicinales de sanación de mente, conciencia, espíritu, cuerpo, porque a mí me han servido mucho, porque yo no soy el mismo desde hace 5 años que empecé a abrirme de esta forma y es algo inexplicable, pero que realmente ha tenido un antes y un después en lo que yo soy, en cómo disfruto mi vida, en cómo logro metas, en cómo me muevo en este mundo y en este plano. Y las otras 2 últimas experiencias que he tenido con la ayahuasca se las voy a platicar en otro podcast porque esas fueron en el Amazonas. Fue la primera vez que yo fui al Amazonas, me fui en el medio de la selva con chamanes que toda su vida han vivido de eso, de generación en generación, y que tienen un entendimiento total de todas las plantas que tienen a su alrededor, saben cómo curar todo con las plantas. Nunca han usado una medicina en su vida y por eso amerita que cuente esto en otro podcast, mi experiencia en el Amazonas y mi experiencia de la ayahuasca en el Amazonas y de vivir dentro de este mundo que yo no conocía y que yo no sabía que había tantos pueblos entre la selva y que no tenían electricidad, que no tenían agua y que aún así viven con tanta dicha y felicidad. Y haber experimentado eso fue algo también, un aprendizaje muy grande en mi vida y lo quisiera volver a hacer. De hecho, ha sido de mis viajes favoritos. Y bueno, eso se los voy a explicar en otro podcast. Muchas gracias por haberme escuchado. Si tienen algún comentario, si me quieren mandar una nota de voz con su experiencia o quieren seguir platicando esto, me pueden agregar en mis redes sociales Daniel Gallegos C, Instagram y Twitter. A mí me encanta que, que haya más personas que me quieran hablar de ese tema, que me ayuden a crecer a mí también en todo esto, que me ayuden a saber de más cosas, de más ideas,
de más puntos de vista, a crecer y crecer más mi conciencia. Entonces, si eres alguien que llegó a este podcast y quieres comentar algo al respecto o seguir hablando de esto, contáctame en mis redes sociales. Y si conoces a alguien que crees que le interese este tema o que quisieras que lo escuchara, puedes compartirlo desde Spotify, ya sea a WhatsApp, a tu Instagram, a tu Facebook. Si lo compartes desde Instagram me puedes etiquetar. Igualmente, si me estás escuchando de alguna otra plataforma, creo que ahorita está como en unas 5 plataformas este podcast. Muchas gracias nuevamente, nos vemos en el próximo episodio, que les voy a hablar ahora de mi experiencia con el sapito, que fue todavía más... Bueno, fue algo muy diferente, mejor lo platico en el próximo episodio y nos vemos pronto. Adiós.